Carta de San Pablo a Filemón. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo, para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Así pues, si me tienes por hermano en la fe, recíbelo como si se tratara de mí mismo. Si te ha hecho algún daño, o si te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi puño de letra, yo lo pagaré, por no decir que lo pongas a tu cuenta, ya que tú me debes tu propia persona. Sí, hermano, te pido este favor por amor al Señor. Consuela mi corazón como hermano en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, aleluya, 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 aleluya. La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Es la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús en esta parte del Evangelio. Y Jesús les descubre que no llega como una revolución o un cambio de las estaciones del año, sino que va actuando en los hombres que han recibido la buena nueva. El reino es algo que ya poseen los creyentes. Y a continuación vienen palabras de Jesús sobre el fin de Jerusalén y sobre su segunda venida. No hay que hablar del fin del mundo en cada momento de ansiedad. Jesús nos pone para eso dos comparaciones: el relámpago, que se ve de todas partes, y los buitres, que van sin engañarse donde hay un cadáver. De la misma manera, todos se darán cuenta y sin error cuando vuelva Cristo. Sin embargo, esta venida hallará desprevenidos a los que no la esperan, como en los días de Noé, por ejemplo. El juicio
separará de repente a los elegidos de los condenados, a quienes nada separaba en la vida diaria. De dos que trabajaban juntos, dice el Señor, uno es llevado y el otro dejado. Lo del hombre que está fuera de la casa está relacionado con el fin de Jerusalén y significa en ese lugar que habrá que huir rápidamente. Este texto también tiene otro sentido, y es que cuando se presente el fin del mundo, ya no será el momento de preocuparse por salvar la vida o las pertenencias, porque finalmente nos daremos cuenta que estamos en manos de Dios. Tenemos entonces que prepararnos, que hacer un esfuerzo grande por esperar esa venida del Señor, haciendo que el reino de Dios viva en nosotros cada día más, que germine en nosotros y que pueda dar fruto abundante, de tal manera que cuando el Señor vuelva nos encuentre verdaderamente preparados, con frutos de buenas obras que podamos ofrecerle. Que el Señor pues nos conceda una esperanza así. Estamos llegando al final del año litúrgico y sigue acompañándonos el evangelista Lucas, que estará con nosotros hasta el final, precisamente cuando llegue la fiesta de Cristo Rey y los pocos días siguientes. Esa será la última semana. Los días que siguen a la fiesta de Cristo Rey son los últimos días del año litúrgico. Y Lucas es nuestro maestro, es nuestro guía en esta parte final del año litúrgico. Primero tuvimos a Marcos, luego a Mateo, ahora a Lucas. Estamos en el capítulo 17 y, como de costumbre, todo es importante. ¡Qué maravilla! Yo quiero que nos deleitemos en esto por un instante. ¡Qué maravilla son los evangelios! Eso de que en unas pocas líneas se diga tanto. Eso de que nuestra Madre, la Iglesia, pueda distribuir pequeñas porciones y cada una de ellas, sin embargo, tiene tanto contenido, tiene tanto para nutrirnos, para cuestionarnos, para hacernos avanzar. Hoy, por ejemplo, encontramos en el Evangelio una idea, un recordatorio que no debemos perder de vista. El reino de Dios, aunque acontece indudablemente en nosotros y por consiguiente sucede en realidades concretas como son la justicia, la paz, el perdón, la oración, la gratitud, aunque todo eso es verdad, el reino de Dios nunca queda atrapado por ninguna realidad temporal. Nadie puede decir, aquí sí sucede el reino de Dios. Aquí hemos encontrado la fórmula secreta. Aquí tenemos la receta completa. Nadie tiene ni la fórmula secreta, ni la receta completa del reino de Dios. Y esto digo que hay que recordarlo, porque es que a lo largo de la historia sí que ha habido varios que piensan que han tenido o que tienen esa fórmula del reino de Dios. Hay gente que, por ejemplo, cree que un determinado método pastoral, un método de evangelización, es el método perfecto. Y con ese se cubren todos los flancos y con ese se llega a todas las personas y con ese método pastoral se pueden afrontar todas las dificultades. No existe algo así. Bien, bendito sea Dios que hay muy buenos planes pastorales y muy buenos métodos pastorales, pero eso no es suficiente. Hay gente que cree que un determinado movimiento en la iglesia, una corriente de gracia, como puede ser la renovación carismática, como puede ser el camino neocatecumenal, como puede ser comunión y liberación, o como pueden ser las comunidades de base, hay gente que cree que en ese movimiento, en esa manera de obrar, ahí está todo. Es un engaño. Parece que Cristo quiere que nosotros
nunca vayamos a perder nuestra capacidad de ser discípulos. De modo que si estamos en un movimiento donde suceden cosas maravillosas, donde hay conversiones, donde hay crecimiento espiritual, donde hay comunión cristiana de bienes, eso está muy bien, pero eso no significa que ya lo tengamos todo. Eso no significa entonces que no podamos aprender, y eso no significa que no tengamos el deber de hacer la respectiva autocrítica para ver en qué punto nos encontramos. Demos gracias a Dios por las cosas hermosas que suceden en nuestras iglesias, que suceden en nuestras parroquias y movimientos. Pero recordemos algo, Dios es siempre mayor y su reino no está atrapado por ninguna estructura. Él ilumina a todos, pero ninguna estructura, ninguna persona, ningún plan, ninguna teoría teológica puede encerrar la infinita riqueza del Dios que se ha dado con tanta abundancia. Hoy 15 de noviembre la Iglesia recuerda a San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Vemos en nuestro tiempo que muchas veces se cree que la fe es un obstáculo para el desarrollo de la ciencia. San Alberto Magno es un claro ejemplo de cómo la sabiduría humana, llevada con sencillez, es perfectamente compatible con un seguimiento cercano del Señor. Nació en Alberto de Laungen, Alemania, aproximadamente en el año 1205. De su niñez y adolescencia poco se sabe, pues su familia era noble y rica. Ya en su juventud lo encontramos estudiando en Padua, sede de una de las más importantes universidades de la Europa de ese entonces, y además ciudad que era gobernada por su tío en nombre del emperador. A pesar de sus esfuerzos intelectuales, su rendimiento era muy bajo y Alberto se impacientaba con esta situación. Un día, viendo que no valía la pena seguir esforzándose por aprender tan poco, decide fugar de su centro de estudios y cuando está por saltar el muro, él mismo cuenta que escuchó una voz que le decía: «Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que fui yo quien te las concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías». Tras este suceso, su rendimiento académico mejoró considerablemente y vivió hasta los 30 años el ritmo de vida de un noble inteligente de su tiempo. Pero en esos años se acababa de fundar la Orden de los Predicadores, los dominicos, orden que vivía una pobreza extrema y que traían la novedad de una gran movilidad para el apostolado, cosa extraña en una época donde quien quería consagrarse a Dios entraba a un monasterio para toda la vida. Alberto escuchaba un sermón del beato Jordán de Sanjonia y queda impactado. Esto es lo que había estado buscando. A pesar de la oposición familiar, se hace dominico y luego de un tiempo enseña teología en Hildesheim, Friburgo, Ratisbona, Estrasburgo y Colonia. Por su gran sabiduría, en 1245, sus superiores lo envían a París a obtener el doctorado en la universidad más famosa del mundo. Pero no va solo, le acompaña un joven de contextura gruesa y de poco hablar, Tomás de Aquino, su alumno predilecto, que más tarde será el gran Santo Tomás, el más grande teólogo de la Iglesia durante muchos siglos. Los dos regresan al cabo de 3 años a Colonia y establecen la casa de estudios de su orden. En 1254, Alberto es elegido provincial en Alemania, cargo que deja en 1257 para poder retomar los estudios y la enseñanza. Más tarde será obispo por solo 2 años, ya que la Iglesia lo necesitaba más de maestro. Estudia y enseña de todo. Doctor universal le llamaron sus contemporáneos, pues fue gran filósofo, teólogo, historiador, geógrafo, astrónomo, físico, químico, zoólogo y botánico. La gente decía, sabe todo lo que se puede saber. Su obra está contenida en 31 gruesos tomos.
Pero lo más admirable de él y la razón por la que hoy lo recordamos es porque fue un hombre de profunda oración, de gran humildad y penitencia y de un corazón generosísimo. En 1278 pierde la memoria, cumpliéndose la predicción de la Virgen. Sabe que tiene que prepararse para morir. El 15 de noviembre de 1280, Dios lo llama a su presencia cuando tenía 74 años. Los obispos de Alemania se reunieron en Fulda en septiembre de 1278, enviando a la Santa Sede la petición de su canonización, que finalmente se realiza en 1931. Es también considerado doctor de la Iglesia. Que al igual que San Alberto Magno, busquemos aquella sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, recordarán ustedes que hace poco tiempo sugerí que los católicos que queremos tener algún recurso, o si ya tenemos algún recurso, un recurso adicional, un recurso bueno más para vivir nuestra fe y para formarla en este año de la fe, las catequesis de los miércoles del Papa Benedicto XVI eran una excelente fuente de formación. Y yo había sugerido que fuera un tema para juntarnos, para reunirnos, para dialogar con otras personas dispuestas a dialogar, donde no se pierda el tiempo, ¿no? Donde no se inviten a personas que quieren, que les encanta escucharse a sí mismas, ¿no? O si las invitamos, decirle, mira, tú puedes hablar frente al espejo todo lo que quieras, aquí vamos a reflexionar en las palabras del Papa, donde no vamos a hacer preguntas inútiles que el resto de la gente no puede responder, ¿no? A veces estamos en una reunión hablando de algo y de repente alguien por ahí se para y dice, oye, ¿y la Iglesia qué dice sobre los extraterrestres? Perdóname, ¿qué tiene que ver con la catequesis del Papa? Entonces, con gente que está dispuesta a seguir el tema disciplinada y ordenadamente, entonces vale la pena estas catequesis. Eso es lo que decía, pero ahora, al poco del Papa Benedicto XVI haber pronunciado su cuarta catequesis, estoy absolutamente convencido de eso, hermanos. La reciente catequesis del Papa fue absolutamente brillante, que es hablar sobre el hambre de Dios que el ser humano tiene. Y el Papa comenzaba diciendo, nosotros creemos firmemente que todo ser humano tiene un hambre tremendo de Dios. Y seguía diciendo, sabemos que este es un desafío frente a la cultura secular de hoy en día, que parece una bofetada a la cultura secular. ¿Por qué? Y esto lo deben haber experimentado un montón de católicos en su trabajo, en la universidad, donde la gente le dice, yo no tengo ningún hambre de Dios. Efectivamente, el Papa dice eso. Hay gente que va a decir, perdóname, yo no tengo ningún hambre de Dios. Y el Papa dice, efectivamente, hay gente que experimenta cualquier cosa menos un hambre propiamente de Dios. Pero luego sigue con una lógica extraordinaria. Miren ustedes la luz que arroja el Papa sobre este tema. Brillante para todos los que tenemos que debatir, digamos, conversar, hablar con personas que queremos y que queremos acercarlas al camino de Jesús y que muchas veces no nos es posible porque no tienen una apertura, ¿no? Pero el Papa enseña o propone en esta catequesis, que yo recomiendo leer por si acaso en la página de Asiprensa, ¿no? www.asiprensa.com, ustedes pueden encontrar una sección del Año de la Fe donde Asiprensa está poniendo cada semana la catequesis íntegra del Papa para que la lean tal como fue pronunciada por el Papa, obviamente traducida al español, gracias a Dios, y a la gente de Asiprensa, ¿no? En Asiprensa uno puede leer el íntegro de la catequesis, y la última que les menciono es una catequesis de una belleza y de una pedagogía, es decir, de una manera de enseñar excelente, ¿no? Porque el Papa dice, muy bien, las personas podrán decir que no tienen hambre de Dios, pero ¿qué cosa quieren? Si desean algo en su vida, si les gusta algo y buscan tener experiencias de felicidad. Y claro, la gente dice, no, mira, yo creo que la felicidad es algo completamente temporal, ¿no? Disfruta y se acaba. Muy bien. Pero incluso una persona que piensa así, yo solamente creo en los disfrutes temporales, apunta a algo que
va a hacer su vida más interesante que otra forma. Alguien, por ejemplo, que tiene una aproximación completamente animal, digamos así, al placer. Mira, yo creo que no hay nada importante en la vida más que el placer, y el placer es temporal y se va a acabar. Muy bien, incluso esa persona reconoce que hay un camino que le da más placer que otro camino. O sea, de todas maneras va a tener un proyecto de vida. Yo quiero vivir de una manera que me va a garantizar más placeres y me va a evitar disgustos o displaceres. En consecuencia, el Papa dice, al fin y al cabo la persona comprende que hay algo que le da sentido a su vida que está fuera de él, algo que tiene que perseguir, algo que tiene que buscar. ¿Y qué cosa es ese algo? Ese algo debe ser algún bien objetivo. Si está fuera de mí, ya no es subjetivo, es objetivo, por lo menos para esa persona. Y en consecuencia, la persona es capaz de entender que hay algo fuera de él. Y en la gran mayoría de los casos, esas personas van a referirse como fuente de satisfacción para su ser. En la gran mayoría de los casos, van a hablar de alguien a la que aman. No hay persona, por más agnóstica que sea, por más ateílla de esos que odian a los católicos y le sacan el alma, ¿no? Los grupos de presión gay que en Twitter me saltan encima y que me divierten. Y los que me siguen en Twitter lo saben, ¿no? No hay nada como un buen debate con algún ateío para ponerme en forma, ¿no? Para mantenerme en forma y recordarme que uno no se puede complacer y creer que la fe, que la iglesia está en una posición de ventaja como para relajarse, como para que los católicos no durmamos, ¿no? Pero incluso estas personas van a decir, mira, yo sí amo a alguien, sí, amo a mi abuelita, amo a mi mamá, amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, estoy dispuesto. Por alguien, por algún ser, están dispuestos a dar todo. Y si es que este ser no existe en su vida, existió o quieren que exista. Y en consecuencia, se dan cuenta cómo el Papa poco a poco va llegando al hecho de que las personas, en el fondo, sí tienen una nostalgia de algo que les llene. Y cuando experimentan en la vida, se dan cuenta que hay cosas que pueden resultar placenteras, pero que después dejan un sentimiento amargo, y otras cosas que no son placenteras, pero que llevan a lo positivo. Entonces, este terreno de los deseos de algo que le dé sentido a la propia vida es el terreno a partir del cual, señala el Papa, uno puede comenzar a caminar, uno puede comenzar a avanzar para dialogar con las personas sobre el verdadero hambre de Dios. El Papa concluye de alguna manera, salto aquí varios de los argumentos porque quiero que ustedes los lean y no quiero ir haciendo un repaso para niñitos de kindergarten, lo que ustedes pueden entender por su propia cuenta. Pero el Papa explica cómo es posible testimoniar ante el mundo la existencia del hambre de Dios y hacerle comprender a las personas que tienen una cierta nostalgia de infinito, por lo menos, que tienen una nostalgia de algo grande y valioso que le dé sentido a sus vidas. Y a través de ese camino comenzar a establecer simplemente preguntas. ¿Qué es lo mejor para ti? Obsérvate a ti mismo, obsérvate a ti misma y trata de descubrir qué es lo que realmente te llena de paz y de felicidad y qué cosas te producen una satisfacción totalmente temporal, pero que después dejan un sabor amargo y un vacío. Y es indiscutible que poco a poco, si la persona está abierta y es honesta, porque no siempre lo estará, y eso tenemos que entenderlo, si la persona está abierta y es honesta, esa persona va a ir descubriendo que tiene un hambre de Dios, simplemente que no lo había reconocido como tal, así como tenemos síntomas que no sabemos qué cosas son y solamente somos capaces de solucionarlos cuando descubrimos qué era lo que realmente significaban. Que tengas un buen día.
Caminamos